El hacer las cosas solo por hacerlas es un poco vacío y no se siente tan bien como hacerlas con el gozo que nos trae el espíritu. Todos escribieron en las planchas, pero las razones y lo que experimentaron al hacerlo fue muy diferente. Las vidas que tuvieron fueron muy diferentes. ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este bello día de cuarentena. Bienvenidos a mi cuarto. En esta semana, como estamos de cuarentena, mi hermano está ocupando la sala trabajando y yo tuve que venir al cuarto a hacer este video, así que bienvenidos a mi habitación. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que hemos tratado desde algunos videos anteriores, sin embargo hoy vamos a profundizar tremendamente en él, así que pues bienvenido a un tesoro, bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras y vamos ahí. Aunque el libro de Mormón principalmente fue escrito por 4 personas, hay un suceso interesante antes de Palabras de Mormón en donde hay muchísimos escribas que tienen la oportunidad de escribir sus propias palabras en las planchas. Cuando tú lees el libro de Alma, Alma no es el que está escribiendo, es Mormón. De hecho, nunca dice yo Alma fui y hice, dice y aconteció que Alma fue y dijo, porque está narrado en tercera persona, es alguien más que te lo está contando. Y básicamente los que escribieron el libro de Mormón fueron Nefi, o sea, todas las personas que dijeron he aquí yo tal, solo fueron Nefi, Jacob, Mormón y Moroni. Son los únicos 4 que escribieron. Todos los demás profetas que has leído, el rey Benjamín, Abinadí, todos ellos no escribieron en el libro de Mormón. Tendrán sus escritos aparte tal vez, pero al final Mormón tomó y los resumió, exceptuando por lo que escribieron Nefi y Jacob. Eso lo dejó tal cual, lo copió y lo pegó. Ahora, hay un suceso muy interesante, como les comentaba antes de las Palabras de Mormón, porque otras personas tuvieron la oportunidad de escribir y son escritores muy cortos. Sin embargo, lo que podemos aprender al estudiar sus palabras es fascinante. Quiero empezar este análisis preguntándote por qué se escribieron las planchas. Todas las personas de las que hablaremos hoy fueron personas que escribieron en estas planchas. Con sus propias manos tocaron estas planchas cuando eran oro. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál era su propósito? En el primer libro de Nefi, capítulo 6, versículo 4, Nefi escribe la razón por la que él escribe en las planchas. Y Nefi dice: porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. ¿Por qué Nefi escribía? Porque quería ayudar a las personas a venir a Cristo. Ok, entonces, si podemos ponerlo así, el primer escritor, o sí, la primera persona que escribió en el libro de Mormón fue Nefi, y lo hacía porque quería invitar a las personas a Cristo. Muy bien, ¿quién fue la segunda persona en escribir en el libro de Mormón? Jacob. Vamos a ver qué decía Jacob sobre por qué escribía estas planchas. En el primer libro de Jacob, y perdón, me estoy haciendo bolas aquí porque no tengo una mesita. En el primer libro de Jacob, en el versículo, solo hay un libro de Jacob, ¿qué estoy diciendo? En el libro de Jacob, en el capítulo 1, en el versículo 2, Jacob explica un poquito del mandato que Nefi le dio, porque Nefi no le dio las planchas a sus hijos, Nefi se las dio a su hermano Jacob y le dio un mandato sobre cómo debía de trabajar en ellas. Y dice, y me dio a mí, versículo 2, Jacob, un mandato de que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas y que no tratara más que ligeramente la historia de este pueblo llamado el pueblo de Nefi. Así que aquí tenemos algo importante. ¿Qué mandamiento estaba recibiendo Jacob de mano de Nefi en cuanto a cómo usar las planchas? Dijo que debía escribir en él algunas cosas que eran de valor o que eran preciosas, esa es la palabra que ocupa Jacob, y que ligeramente tratara la historia del pueblo en estas planchas. En las planchas mayores ya es otro boleto. Aquí el propósito se expande un poquito, ¿vale? Ya no es solo vamos a tratar de cosas espirituales porque queremos que vengan a Cristo, sino parte de este registro quiero que también involucre un poquito de nuestra historia como pueblo. En el versículo 4 Jacob detalla un poquito más este mandamiento que le dio Nefi. Dice que si hubiese predicaciones que fuesen sagradas, o revelación que fuese grande, o profecías, yo debería grabar sus puntos principales sobre estas planchas, y tratar estas cosas cuanto me fuere posible. ¿Por qué? Por causa de Cristo, y por bien de nuestro pueblo. Aquí ya vemos no solo cómo iba a tratar las planchas, sino vemos el propósito principal, el por qué lo hacía. Tenía 2 motivos, 1 por causa de Cristo y 2 por causa del pueblo. Esos eran los propósitos por los que Jacob estaba escribiendo estas planchas. Ahora, ¿quién fue el siguiente escritor del libro de Mormón? El hijo de Jacob, cuyo nombre era... Se me está olvidando cómo era el nombre. Enos, ya me acordé. Enos escribe bastante poquito a comparación de Jacob y Nefi,
Pero también Enos dejó escrito por qué escribía en estas planchas. En el versículo, bueno, tú sabrás el evento, él tiene este momento en el que ora, recibe revelación, Dios perdona sus pecados y todo esto. Enos es esta historia en la que él ora muchos días, o más bien de día y noche y todo eso. Pero Enos nos deja aquí escrito por qué escribía él en las planchas. Después de que Enos ya recibe un perdón de sus pecados, Enos se preocupa por los lamanitas que no conocen a Dios y entonces empieza a pedirle a Dios que les ayude. Y en el versículo 13, Enos nos cuenta muy bien qué era lo que le pedía al Señor, cuál era el deseo de su corazón cuando él oraba al Señor. Y dice, y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de nuestro pueblo, los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo. ¿Para qué? Para que algún día futuro fuera llevado a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a la salvación. ¿Con qué propósito estaban las planchas de acuerdo a con qué propósito existían las planchas de acuerdo a la mente de Enos? Para que algún día los lamanitas pudieran tener la salvación. La salvación se alcanza por medio de ¿quién? De Cristo. Básicamente como Nefi también lo hacía. Dice, quiero ayudar a la gente a venir a Cristo. Enos dice, en otras palabras, quiero ayudarlos a tener salvación. Pero te das cuenta cómo este enfoque en cuanto a por qué estamos escribiendo se mantiene igual en estos dos profetas. Quieren lo mismo. Ahora llegamos al siguiente libro, que es el libro de Jarom. Jarom, si no me equivoco, es el hijo de Enos, sí. Y entonces él también se le dan las planchas. Y vamos a ver qué escribió él en cuanto a la razón por la que él escribía las planchas, ¿vale? Dice, y ahora bien, he aquí, yo Jarom escribo unas pocas palabras de acuerdo con el mandamiento de mi padre Enos, para que sea preservada nuestra genealogía. ¡Wop! Pequeño detalle, ¿por qué dice que está escribiendo? Ups, ya no está escribiendo porque quiero traer gente a Cristo. ¿Por qué está escribiendo? Para preservar la genealogía. Es un pequeño desfase en cuanto al propósito, ¿verdad? Vamos a seguir escribiendo, sí, pero vamos a escribir porque, pues, vamos a hacerlo para que sea preservada nuestra genealogía, dice aquí Jarom. En el versículo 2 vemos un poquito más de luz en cuanto a que Jarom todavía tenía fines espirituales en cuanto a cómo hacer las planchas o por qué hacerlas. Y entonces dice, versículo 2, y como estas planchas son pequeñas, y ya que estas cosas se escriben con el propósito de beneficiar a nuestros hermanos los lamanitas, es preciso pues que escriba un poco. Aquí cambió un poquito la cosa. No sé si se dan cuenta, pero Jacob dijo, las escribo cosas que son preciosas. O sea, primero escribo cosas preciosas y en segundo la historia, pero muy livianamente. Aquí ya cambió. Aquí lo primero que dice Jarom es las escribo para preservar mi genealogía y aparte son para ayudar a los lamanitas a venir a Cristo a futuro. Y aquí Jarom ya no va a escribir tanto de asuntos espirituales, porque en el versículo 2 termina él diciendo, pero no escribiré de mis profecías ni de mis revelaciones. ¿Por qué no? Dice, pues, ¿qué más podría yo escribir de lo que mis padres han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Os digo que sí, y esto me basta. Entonces Jarom en cierto sentido dice, pues mis padres ya han explicado toda esta doctrina, ¿yo para qué la explico otra vez? Hasta ahí. ¿Vale? Ahora, vamos a ver cómo sigue este enfoque a la siguiente generación, porque después de Jarom viene su hijo, que es Ovni. Ahora, vamos a ver lo que Ovni dijo o escribió sobre por qué él escribía en las planchas. He aquí sucedió que yo, Ovni, habiéndome mandado mi padre Jarom que escribiera algo sobre las palabras para preservar nuestra genealogía, quisiera por tanto, ¿te diste cuenta de eso? ¿Para qué estaba escribiendo Ovni? Lo estaba haciendo para preservar genealogía. Él es el primer escritor que ya no menciona ningún propósito espiritual en escribir las planchas. Jarom todavía dice un poquito de, bueno, es que son para ayudar a nuestros hermanos los lamanitas. Pero ¿te diste cuenta cómo se fue transformando el verdadero objetivo por el cual se escribía en las planchas? Nefi lo tenía súper claro. Dijo, quiero hacer que las personas vengan a Cristo, quiero ayudarles a venir a Cristo y por eso escribo. Ahí está, súper claro. Luego Jacob dijo, mi hermano me mandó que pues les escribiera las cosas preciosas por motivo de Cristo y nuestros hermanos, para ayudarlos.
Y entonces, ok, está bien el propósito. Luego llega Enos, que todavía entiende bastante bien que estas planchas pueden funcionar para traer a la gente a la salvación. Pero después de Enos ya empezamos a ver una disruptiva, porque Jarom ya dice, pues es más como para el asunto de la genealogía y para bendecir a los lamanitas luego. Pero ya aquí no se ve tanto un enfoque de quiero ayudar a la gente a venir a Cristo. Y si llegamos a Ovni ya dije nada más, pues nada más por la genealogía. ¿Te das cuenta cómo fueron cambiando los enfoques a través de las generaciones? Cómo lo que Nefi veía en la obra de las planchas era muy diferente a cómo Ovni veía el por qué grabar sobre las planchas. Esto es súper importante, porque hemos hablado en este canal bastante sobre propósitos e intenciones por los cuales hacemos las cosas y el impacto que estos propósitos tienen en la acción. Tanto Nefi como Ovni escribieron en las planchas, sin embargo tenían un enfoque totalmente diferente de este registro sagrado, y ese enfoque diferente los llevó a lados y lugares diferentes. Quiero hacer un aporte extra aquí. Hay un mensaje que me gusta muchísimo del elder... se me olvidó su nombre, pero se llama Woodruff. ¡Ah! Se me olvidó el nombre de este elder. Hace varios años dio un discurso de conferencia general llamado La música del Evangelio. Él explicaba que la relación que nosotros teníamos con el Evangelio era similar a la relación que nosotros teníamos con la música y el baile. Y entonces él habla del contraste que hay entre bailar con música y bailar sin música. Sí, puedes tener los pasos de baile memorizados y saber cómo bailar, pero sin música no se disfruta tanto. Y entonces él habla del Evangelio y dice que los pasos de baile son como las cosas que hacemos en la iglesia y para vivir el Evangelio. Y la música es el gozo que el Evangelio da. ¿Saben? El hacer las cosas solo por hacerlas es un poco vacío y no se siente tan bien como hacerlas con el gozo que nos trae el Espíritu. Él enseña eso y es prácticamente de las lecciones que estamos viendo hoy aquí. Todos se escribieron en las planchas, pero las razones y lo que experimentaron al hacerlo fue muy diferente. Las vidas que tuvieron fueron muy diferentes. Y mucho se remonta a los enfoques que tenían, al por qué lo hacían. ¿Bailas solo por bailar o bailas porque estás disfrutando tanto en la música que quieres hacerlo? ¿Te das cuenta en eso? No solo es vivir el Evangelio por vivirlo, es que el Evangelio me causa tanto gozo que quiero vivirlo. ¿Me explico? Y es lo mismo que pasaba... Lo mismo que pasaba con las planchas. Las escribo porque mi padre me dijo que llevara la genealogía, o las escribo porque me ha llenado tanto el Salvador en mi vida que quiero que las demás personas también se llenen de él. ¿Te das cuenta la diferencia? Eso es muy importante de ver. Y cuando nosotros nos centramos en los enfoques y las intenciones apropiadas, nuestra vida tiene más sentido. Es como no centrarte tanto en los pasos de baile, sino en la música. Cuando yo estaba aprendiendo a bailar, recuerdo que me salía de ritmo y todo eso, y mi papá me decía, hey, no, céntrate en la música. Y yo contaba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y él me decía, no, deja de contar, escucha la música. Y eso es lo mismo que pasa en el Evangelio. A veces nos centramos tanto en las reglas que hemos hablado anteriormente y a veces las exageramos, que perdemos de vista la música. Estamos contando los pasos para que sean tan perfectos que no disfrutamos la música. El baile, en primer lugar, es una expresión de ese disfrute y goce de la música. El baile es esta expresión de disfrutar tanto la música que quiero expresar esa música y ser uno con la música, con mis movimientos del cuerpo. Y eso pasa con el Evangelio. Disfruto tanto de lo que Jesucristo está haciendo en mi vida y tanto de lo que el Evangelio causa en mí, que quiero vivirlo y quiero vivirlo plenamente. ¿Ves el enfoque adecuado? No es quiero forzar a una persona que baile porque así va a escuchar música en su cabeza. Es no, quiero que escuche la música y le disfrute tanto que siempre, siempre, siempre quiera bailar. Terminando de leer este versículo de Ovni, dice, quisiera por tanto que supieses que durante el curso de mi vida combatí mucho con la espada para preservar a mi pueblo, los nefitas, de caer en manos de los lamanitas, sus enemigos. Mas he aquí, en cuanto a mí, yo soy inicuo, y no he guardado los estatutos y mandamientos del Señor como debía haberlo hecho. Nos damos cuenta de una decadencia espiritual y cómo este mismo enfoque decayó paralelamente junto con la espiritualidad de las personas que estaban escribiendo en estas planchas. ¿Te das cuenta cuán importante es el enfoque? El enfoque está muy, muy, muy ligado a nuestra espiritualidad.
Ahora, me gustaría hacer un cambio en nuestra perspectiva de esta lección para que ahora lo pudiéramos aplicar a nosotros mismos. Por un instante estuvimos analizando por qué escribían los que escribían en el Libro de Mormón. Ahora quiero cambiar el enfoque a los que escribían, ahora enfocarnos a los que leen el Libro de Mormón. ¿Por qué lees el Libro de Mormón? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Lo estás haciendo solo porque mi padre me lo mandó para estar instruido en cuanto a las generaciones o a cierta gente del pueblo? ¿O lo estás haciendo porque quieres ayudarte a ti a venir a Cristo? Estos dos diferentes enfoques, este cambio de enfoque tuvo un impacto tremendo en las personas que escribieron en él, pues, oh sorpresa, también lo tienen las personas que lo leen. ¿Por qué lees el libro? ¿Para estar al tanto de qué pasó con los pueblos y saber la historia completa? ¿O lo haces porque realmente quieres acercarte al Salvador? Espero estar llegando al punto donde entiendas que el propósito por el cual lees este libro, por el cual vas a la iglesia, por el cual haces muchas cosas, impacta muchísimo en tu bienestar y tu fortaleza espiritual. Y también muchísimo en tu felicidad, obviamente. Así que aprovechando un poco que estamos a vísperas de la conferencia de Bicentenario de la Primera Visión, el presidente Nelson nos invitó a la conferencia pasada a pensar en algunas preguntas, una de las cuales hoy nos sirve muchísimo, y la pregunta es: ¿qué pasaría conmigo, qué sería de mi vida si el conocimiento que tengo sobre el Libro de Mormón repentinamente me fuera quitado? Y aunque no voy a explorar mucho la pregunta del presidente Nelson, quiero ponerla sobre la mesa para que la tengas presente en esta última semana antes de la conferencia general. Ahora, para cerrar este capítulo, me gustaría mucho que analizáramos algunas cosas, empezando por OVNI. ¿Cómo fue que llegamos de un punto en el que entendíamos el propósito a un punto en el que no solo no lo entendemos, sino tampoco nos importa? Y ya solo lo escribimos por genealogía. Llama mucho mi atención, y esto me hace pensar mucho ahorita que estuve estudiando un poquito para hacer este capítulo. Quiero compartir con ustedes algo que encontré y llamó mi atención. Jerome es el primero que empieza a decir que el mandato que le dio su padre fue para la genealogía. Ahí ya empezamos a cambiar el enfoque, aunque todavía dice que era para ayudar a los lamanitas. Llama mucho mi atención porque Jerome dice por ahí que él también recibía revelaciones y profecías, pero que no las escribe. Y de hecho en el versículo 9 se nos da un poquito de evidencia de que Jerome sí era un hombre justo, sí era un hombre que vivía en una generación donde se guardaban los mandamientos de Dios, porque Dios lo seguía favoreciendo y bendiciendo. Al menos como él lo refleja en este versículo que mencioné. Pero lo que llama mi atención, porque de Jerome a OVNI es este cambio, y OVNI ya no le importa. Algunos podríamos llegar a pensar de que fue debido a esto que Jerome dijo: pues mira, ya escribieron mucho de las profecías, a mí ya no me interesa mucho escribir más, ¿no? Con eso me basta. Y no creo que eso haya sido realmente algo malo que haya hecho él. Sin embargo, creo que tuvo un efecto muy profundo en su hijo, porque su hijo, supongo que notó que su padre no había escrito nada de profecías, que su padre escribió historia del pueblo. Y entonces OVNI, observando que Jerome, su padre, aunque sí un hombre recto, aunque sí un hombre que recibía profecías y revelación, no escribió nada de Jesucristo aquí. Escribió cosas de la historia. Y entonces pienso que tal vez viendo ese ejemplo, OVNI dijo: pues ¿para qué escribo yo de Jesucristo o de cosas así? Pues mi papá escribió genealogía, yo supongo que eso es lo que ya nos interesa. Y así lo hace. Ahora, esto es plenamente especulativo. Yo no sé por qué OVNI no quiso hacerlo, pero lo que sí sé es que su padre no lo hizo. Lo que sí sé es que su padre, aunque veía que era importante, no escribió sobre Jesucristo. Al menos no como Nefi, Jacob y Enos lo habían hecho. Él dijo: pues estos tres ya escribieron mucho, yo pues me la llevo leve. ¿Y qué pasó con su hijo? Su hijo dijo: pues yo ni leve me la llevo. Y no escribió absolutamente nada. Ahora quiero que pienses en este momento, porque vamos a avanzar hacia otra parte interesante, porque aquí las planchas ya estaban en manos de alguien que no le importaba sobre Jesucristo, el atraer gente a él y el ayudar a los lamanitas a que algún día llegaran a él, o sea, nosotros. Entonces, poniendo eso en contexto, las planchas estaban, por así decir, perdidas, porque estaban en manos de alguien que no le importaba realmente pues lo que pasara después con los lamanitas, si venían a Cristo o no. Si se enteraban de cómo ser salvos o no, no le importaba.
Y quiero que sigamos analizando los pocos escritores que quedan antes de llegar a Palabras de Mormón. Después de Ovni viene Amarón. Amarón era, y creo que su hijo sí, el hijo de Ovni. Amarón habla un poquito sobre cierta parte de los nefitas que fue destruida por ser inicuo. Después llega su hermano, que es Kemis, y Kemis dice algo que llama muchísimo mi atención. Nota esto, dice en el versículo 9: ahora yo, Kemis, lo poco que escribo lo hago en el mismo libro que mi hermano. Pues he aquí, vi que lo último que escribió, él lo escribió de su propia mano y lo escribió el mismo día en que me lo entregó a mí. Así pues, le valía, ¿no? Así como las tareas cuando las haces luego, así, bueno, no importa. Y de este modo llevamos los anales porque es según los mandamientos de nuestros padres. Ahí así termino. Ahora, ¿era así el mandamiento? Originalmente el mandamiento era así, como escribir un día antes de que te murieras y dárselas al otro, y ahí escribo un poquito y se las doy al otro. ¿Ese era el mandamiento original? No, se había perdido. Se perdió el mandamiento original. Podríamos decir en cierto sentido que se entró en apostasía de este mandamiento porque no se entendía, ni mucho menos se vivía como debía vivirse. Él nada más escribió su nombre, dijo, pues ahí está, mi nombre, firmo, ya está, soy parte de los hijos de esta familia, el que sigue. Muy diferente enfoque al que tenía Nefi, ¿te estás dando cuenta? Ahora, después de él llega Abinadom. Y lo interesante de Abinadom es que en el versículo 11 dice, y he aquí la historia de este pueblo está grabada sobre las planchas que guardan los reyes, según las generaciones. Él entendía muy bien la diferencia entre planchas menores y mayores. Y después dice, y yo no sé de ninguna revelación, salvo lo que se ha escrito en el pasado, ni profecía tampoco. Por tanto, es suficiente lo que está escrito. Y con esto concluyo. Eso llama muchísimo mi atención, porque pasamos de ser profetas, pasamos a ser los que tenemos las planchas, a ser solo los que guardan la genealogía, a de plano ser aquellos que solo ponemos nuestros nombres y hasta llegar a ser aquellos que yo nunca he oído ninguna profecía ni revelación. Aquí ya no hay esa clase de cosas. Y podemos ver esa misma decadencia en los objetivos de por qué se escribían las planchas. Eso es fascinante. Ahora, ¿cómo es que de este estado caído, toda la descendencia de Jacob retomó el rumbo para que el libro de Mormón siga? Porque, piénsalo, el libro de Mormón apenas iba aquí. Todo esto bueno, esta es la triple, ¿verdad? Pero todo esto faltaba del libro de Mormón. Y ya aquí ya estábamos en plena ya no había revelaciones, se acabó, ya no hay profetas. ¿Profecías? ¿Quién sabe? Aquí no hay. Y entonces llega un personaje llamado Amalequí, que era hijo de Abinadom. Lo interesante que Amalequí nos cuenta, y nos va a contar un poquito del rey Mosía y de cómo llegaron a Zarahemla, él dice que este hombre le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. ¿Qué pasó? Hubo un profeta, hubo, por así decirlo, una mini restauración, y Amalequí ve que está pasando esto, y Amalequí decide seguir la voz de esa persona que estaba recibiendo revelaciones de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Y sucedió que obró según el Señor le había mandado. Estamos hablando del rey Mosía. Bueno, todavía no era rey, pero se estaba llevando a todos y iba a ser rey. Y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor salieron de la tierra para el desierto y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías. ¿Te estás dando cuenta? Otra vez vuelve a haber más luz y vuelve a haber revelaciones, guía de Dios, todo esto. Y continuamente fueron amonestados. ¿Pasó solo una vez? No, continuamente. Fueron amonestados por la palabra del Señor y guiados por el poder de su brazo a través del desierto. Quiero recordarles que muchas veces en las Escrituras la palabra brazo del Señor se refiere al sacerdocio. Hasta que llegaron a la tierra que se llama la tierra de Zarahemla. Amalequí no es un personaje que haya estado escribiendo mucho en las Escrituras. O sea, él escribió unos versículos nada más. Pero quiero que pienses qué hubiera pasado si Amalequí hubiera decidido no ir con Mosía, que se hubiera quedado ahí. Las planchas probablemente se hubieran perdido. El libro de Mormón probablemente no hubiera existido. Tenemos el libro de Mormón hoy porque hace muchísimos años un hombre llamado Amalequí, cuyos padres no sabían de revelaciones, ni de profecías, ni de nada de eso, un día él, no sé qué edad tuviera, decidió escuchar a alguien que era llamado por Dios, a un profeta, y decidió salir de su casa y hacer lo que fuera necesario, cruzar el desierto
siguiendo al profeta. Gracias a ese hombre llamado Amalequí, tenemos algo que es el Libro de Mormón. Sin ese hombre, no tendríamos esto. Debido al valor de una persona, lo tenemos. Y aunque no se hable mucho de esta persona, hoy, al hacer este capítulo y al meditar en ello, para mí Amalequí queda como un héroe. Venía de una generación que había prácticamente apostatado. Perdón, de una línea familiar que había prácticamente apostatado. ¿Y qué nos trae estas bendiciones del Libro de Mormón? El que esa persona hubo o decidió en ese momento seguir la voz del profeta. Y con esta última reflexión quiero apuntarnos un poquito a la importancia de escuchar a los profetas y seguir su voz, y cómo ellos pueden guiarnos, como dice Amalequí, a través del desierto, con muchas predicaciones y profecías, y a través del brazo del Señor o el sacerdocio. La conferencia general está a la vuelta de la esquina, y en esta época de tribulación espero, así como en el tiempo de Amalequí había incertidumbre y no se oía de profecías, y él tal vez pudo haber estado confundido porque tenía en sus manos un registro con muchas profecías, pero ya no había gente que profetizara. Espero que como Amalequí, cada uno de nosotros podamos tomar el tiempo para escuchar al profeta, para seguir su consejo, así como él lo hizo. Es un mensaje perfecto para una semana antes de la conferencia general, porque Amalequí es el ejemplo perfecto de empezar a seguir a los profetas. Y gracias a eso, tener tan tremendas bendiciones en nuestras manos hoy. Así que espero que hoy, al poder reflexionar sobre Amalequí y sus esfuerzos, hayas podido profundizar tu deseo de escuchar las palabras del Señor a través de sus siervos escogidos. Hayas expandido tu deseo de seguir al profeta y hayas ampliado tu deseo de escuchar la voz del Señor a través de sus siervos el siguiente fin de semana. Espero que estés siendo consciente del impacto que tuvo la decisión de Amalequí en nuestras vidas, y así la decisión que tú tomes de seguir, escuchar o hacer caso o no a los profetas, así también va a impactar. Si Amalequí no hubiera escuchado al profeta, probablemente esto no estuviera aquí. Probablemente el Libro de Mormón no hubiera existido, tal vez. Así que de esa manera nuestra decisión de escuchar o no al profeta no solo va a impactar nuestras vidas. Y quiero aquí compactar la lección en una sola. Piensa en esto. Las razones y motivos con los que tú vayas a la conferencia a escuchar al profeta tendrán un impacto tremendo en ti. Ya sea que lo hagas solo para mantenerte al día con lo que el profeta está diciendo, o lo hagas porque de verdad quieres seguir a Cristo. Y también el que tú escuches las palabras del profeta y las sigas va a tener un impacto tremendo en ti y en las demás personas. Estas son las dos lecciones que estamos hablando aquí, en las que yo aprendí al estudiar estos días y que quiero compartir contigo. La intención cuenta y puede llevarnos a elevarnos o puede llevarnos a una decadencia espiritual. Los propósitos, los objetivos y las intenciones con lo que haces las cosas sí importan. Y por otro lado, al seguir a los profetas, no solo bendeciremos nuestra propia vida, sino también la vida de nuestros hijos y nuestros descendientes. Amalequí bendijo la vida de miles de nosotros y hoy estamos agradecidos porque hubo un hombre que, a pesar de que su familia no supiera de revelaciones, a pesar de que su familia no supiera si había profetas o no, él sí escuchó al profeta, él sí siguió su voz, él salió al desierto y le estamos muy agradecidos porque decidió seguir al profeta por las razones correctas. Ven a Cristo, desconsolado, y tus pesares Él llevará. Él nos invita al bello puerto donde descanso habrá. Ven a Cristo, Él te atiende. Wow, fue un capítulo muy bonito. Pues sí, me gustó mucho. La verdad es que esta lección de los propósitos de las planchas yo la había anotado hace tiempo en mi misión. De hecho, cuando estudié el Libro de Mormón me gustó muchísimo, y ahora que pude profundizar un poco más en ella al volverla a estudiar, estas lecciones que aprendí extra sobre Amalequí me fascinaron. Espero lo hayas disfrutado mucho. Lo estoy compartiendo pues conforme voy aprendiendo también, y espero te esté gustando. Y
Y pues nada, estoy muy emocionado porque ya casi llegamos a los 2000 suscriptores. El asunto es que estoy muy emocionado. Muchísimas gracias a los que comentan. La verdad, cuando me encanta tener los comentarios, me encanta ver los videos y ver que hay muchas personas que están involucradas y platicándome y compartiendo y diciendo gracias y también compartiendo experiencias. La verdad es que no lo digo regularmente en el video para no interrumpir el espíritu que se está generando, ¿no? Y que estamos percibiendo, pero la verdad es que yo lo agradezco muchísimo cuando ustedes comparten mis videos, cuando personas me dicen, oye, encontré tu video porque mi mamá me lo compartió, porque una amiga me dijo, porque una amiga de mi amiga le dijo a mi amiga y entonces ella me dijo. La verdad es que eso me hace muy muy feliz, saber que está ayudando a las personas a acercarse al Salvador, porque finalmente Nefi escribió el libro por esa razón y yo hago este video y estas cosas por esta razón. Quiero ayudar a las personas a venir a Cristo, quiero ayudar a las personas a disfrutar más del libro de Mormón, por eso se llama Eldon's Mission el canal. Muchísimas gracias por ver otra vez este capítulo de Tesoros en las Escrituras. Pasa una excelente semana y nos vemos un poquito antes de la conferencia general. Venid a Cristo, pide su amor.